vamos a ver del capítulo 2, de los versículos 13 al 17 que voy a leer. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bueno, veíamos en su última enseñanza a Pedro poniendo énfasis en la importancia que tiene nuestro testimonio, es decir, la forma como vivimos, nos conducimos, hablamos, pensamos y actuamos. Esto es lo que conforma nuestro testimonio, la forma como nos presentamos a la gente. Todo este conjunto de cosas le dice a los demás qué clase de personas somos, porque definitivamente nuestra conducta es la carta de presentación que le damos al mundo. Cartas conocidas y leídas por todos, precisamente porque no vivimos en una burbuja, sino en medio de una comunidad que nos observa. Y como a este mundo le hemos dicho que creemos en Dios, y por causa de que nos hemos identificado con el Señor, hay conductas que debemos seguir como creyentes, miembros de una sociedad, que ya muchas veces hemos visto que es una sociedad mixta, donde unos pueden creer en Dios y otros no. Pero nosotros, como creyentes, debemos observar algunas normas generales. Dice el versículo que leí, ¿verdad? Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, la primera frase con la que Pedro nos dice es que nos sometamos a toda institución humana. Desde muy temprano, Dios estableció un principio de autoridad civil entre su pueblo. Vemos, por ejemplo, a los patriarcas, vemos a los jueces, al rey, etc. Porque Dios sabe que el hombre está diseñado para vivir bajo autoridad. De esta forma, va a crecer, progresar, avanzar y obtener logros que de otra forma no podría alcanzar. Porque el hombre necesita del orden, necesita de la autoridad, no puede vivir en la anarquía. Y aquí, de acuerdo al contexto en el que está escrita esta carta, parecería algo irónico que en medio del sufrimiento que estaban viviendo estos creyentes a manos de las autoridades romanas, Pedro no los alentara a la revuelta, a la resistencia o a la sedición, sino por el contrario, los está alentando a someterse. Esta palabra, someterse, es un término militar que implica básicamente pues ponerse bajo las órdenes de alguien. En alguna ocasión nos cuenta el evangelista que para probar a Jesús le presentaron una moneda del imperio. Dice en Mateo 22, del 18 al 21.
Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Debemos entender que la Iglesia y el Estado tienen funciones distintas y cada una debe asumir la propia. Y nosotros como creyentes le debemos dar a César lo que le pertenece y a Dios también. El problema se presenta cuando la Iglesia quiere invadir el ámbito del Estado o el Estado se mete con la Iglesia. Y es aquí donde llegamos a un punto muy polémico. ¿Hasta dónde debe llegar el sometimiento de la Iglesia? Este llega cuando el Estado le quiere imponer a la Iglesia algo que está en contra de Dios. Y hasta ahí, pues no podemos avanzar juntos. Un caso muy claro lo podemos ver con Pedro y Juan. Su predicación se había vuelto muy poderosa y convincente, hasta que fueron presentados ante las autoridades judías, como nos relata Lucas en Hechos 5, del 27 al 29, y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces aquí vemos muy claramente cómo los apóstoles marcaron la línea. Cuando la disyuntiva sea obedecer a Dios o a los hombres, debemos optar por la primera opción, obedecer a Dios. Y en este caso, en esta carta, ¿verdad? El mayor argumento de Pedro es que hagamos esto, ¿verdad? Esta forma de someternos a las autoridades por causa del Señor. Entendiendo que, aunque no somos de este mundo, de que somos llamados a ser distintos, etc., esto no debe alejarnos de nuestros deberes civiles. El punto, más que nada, es no serle de tropiezo a nadie, ni tampoco darle motivos al Estado para acusarnos de nada, siguiendo el principio que nos enseña Pablo, de que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. Así lo dice precisamente en Romanos 12:18, donde dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto incluye la obediencia a toda institución humana, a sus leyes, bueno, en ese entonces al rey, ahora al presidente, ¿verdad? A los gobernantes, etc. Porque precisamente Dios ha establecido un principio de autoridad. Un principio que nos rige y nos obliga a cumplir la ley. Amén de que pues esto hará posible la convivencia humana.
Y aquí Pedro dice, ¿verdad? Al rey, a los gobernantes, como por él enviados, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, esto es lo que la ley debe de hacer: castigar o alabar a aquel que cumple la ley. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, esto es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. Esta es su voluntad. Esto es lo que a él le agrada. Así que Pedro, en medio de la persecución que estaban viviendo, pide sobre todo que se haga esto para agradar a Dios, en la confianza de que si hacemos lo que a él le agrada, él estará de nuestro lado, nos ayudará y nos protegerá. Esta es una petición que Dios le está haciendo específicamente a sus hijos, porque sabe que ellos saben y entienden que Dios tiene el control de las cosas, que Él es soberano aún en medio de cualquier situación. Y especialmente en esos momentos, ¿verdad?, donde estas personas estaban padeciendo el gobierno de Nerón. Quizás en todo tiempo la gente se ha quejado de sus gobernantes o de la situación política, social o incluso de la guerra por la que están pasando. Pero a veces nos quejamos demasiado por lo que estamos viviendo en nuestro país. Pero esto es porque se nos olvida la historia, la cual está llena de verdaderas tragedias. Épocas donde, por ejemplo, no existía la penicilina, ni los analgésicos, ni la anestesia. No pude imaginarme viviendo en estas condiciones, ¿verdad? Épocas donde las pestes llegaban y arrasaban con poblaciones enteras. Millones de personas morían. O los tiempos de guerra, que dejaban cientos de huérfanos y ciudades destruidas. Tiempos donde dictadores se apropiaban del poder y lo ejercían con violencia. Pero a veces nos quejamos y pensamos que estábamos viviendo el peor momento de la historia, cuando pues, realmente comparados con estas verdaderas tragedias, estamos viviendo prácticamente en el paraíso. Yo me acuerdo de las historias que de niño me contaba mi abuela acerca de la revolución. Y cuando me platicaba todas las cosas que a ella de niña le tocó vivir, yo realmente pensaba para mis adentros, decía, ¡qué horror! Estos sí que eran unos verdaderos salvajes y eran tiempos sin ley. En fin, a veces es bueno leer por lo que ha pasado la humanidad para refrescarnos la memoria y comparar todas aquellas situaciones verdaderamente dramáticas que han vivido estas personas, y quizás esto nos sirva para no quejarnos tanto. La época de Nerón sin duda fue muy difícil para los cristianos, porque este personaje sí que comía aparte. Y este era precisamente el emperador a quien estaban padeciendo los que estaban leyendo esta carta que Pedro
les estaba escribiendo. Mira, Nerón nace en el año 37 después de Cristo. Pasó su primera infancia lejos de su madre por haber sido exiliada y por causa de la prematura muerte de su padre. Ambos padres son descritos por la historia como personas violentas. Pasó el tiempo y Nerón tiene un reencuentro con su madre, quien se casa con su tío, el emperador Claudio, a quien envenena después para facilitarle a su hijo llegar al trono, al que llega en el año 54. Entonces Nerón tenía tan solo 17 años cuando llega al poder. Y por esta razón es convenientemente ayudado a gobernar por su maestro, el célebre filósofo Séneca, y su madre Agripina, a quien pocos años después el mismo Nerón mandaría matar. Entonces, vete dando cuenta de qué clase de personaje era. El 18 de julio del año 64, sucede el gran incendio de Roma que duró 7 días. Y cuenta la historia que mientras este era sofocado, Nerón, que además se creía poeta, desde lo alto de la torre de Mecenas, acompañado con su lira, cantaba versos acerca del incendio de Troya. Algunos sospecharon que el incendio había sido provocado por Nerón para reconstruir la ciudad a su antojo, pero este logró desviar la atención de la gente, echándole la culpa a esa nueva secta judía, a quienes muchos odiaban, porque era gente rara, porque no asistía a los espectáculos del circo romano, porque no le daba culto a los dioses paganos y porque odiaba a la humanidad. Bueno, eso decían ellos. A esos bichos raros, a esos los llamados cristianos, Nerón les echó la culpa por el incendio de Roma. Desde luego, la acusación era completamente falsa. Pero como muchos también extraían ganas, comenzó una gran persecución en contra de los cristianos. A consecuencia de lo cual, muchos fueron integrados al espectáculo del circo en calidad de carnada, para ser devorados por los perros. Otros fueron crucificados o prendidos en fuego para que como teas humanas iluminaran la noche. Mientras esto pasaba, Nerón también se integró al espectáculo del circo, dando vueltas en su carroza en el Coliseo Romano, mientras le sonreía al público. Claro, no toda la gente se tragó el cuento, y muchos se dieron cuenta que el exceso en contra de los cristianos era parte de su estrategia de disimulo por parte de Nerón. Después de todo esto que pasó, Nerón siguió con sus excentricidades y sus viajes lujosos, y entonces una parte de los exiliados se comenzó a rebelar contra él, a tal punto que el Senado lo declaró como un enemigo público. Traicionado por su guardia pretoriana, fue capturado y se quitó la vida clavándose un puñal en el corazón en el año 68, cuando tenía apenas 31 años de edad. Esto, desde luego, suscitó un desorden en la gobernanza imperial, lo que hizo que se olvidara por un tiempo de los cristianos.
aunque muchos de los edictos contra ellos siguieron en pie, en espera de ser retomados por algún otro dirigente, lo cual sucedería unos pocos años después por parte del emperador Domiciano, quien desataría otra feroz persecución en contra de los cristianos del primer siglo. Este fue el contexto en el que estaban padeciendo los cristianos de esta carta de Pedro. Bueno, después de este pequeño breviario histórico, continuemos. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, esta ha sido la gran virtud del creyente a través de la historia, hacer el bien aún en medio del mal. Viviendo en un gobierno hostil o en medio de la persecución colectiva o personal. La historia nos enseña cómo poco a poco el Imperio Romano se fue convirtiendo al cristianismo, y mucho de esto fue por el testimonio de estos estoicos cristianos. Y es que esto es agradable a Dios, porque finalmente nuestra paciencia debe ser grande y nuestra tolerancia también, sabiendo que muchas de las personas que se convertirán en un futuro hoy pueden ser detractores o incluso perseguidores de los cristianos. Todos conocemos, ¿verdad?, el caso típico de Pablo, quien después de convertirse pasó de ser un enemigo de los cristianos a ser un aliado, un profeta y un apóstol, después de haber sido un gran perseguidor. Y él mismo lo dice así en 1 Timoteo 1, versículo 12 y 13. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo se reconocía, ¿verdad?, como un hombre que había sido ignorante, como un hombre que había sido incrédulo. Y no era un ignorante porque lo fuera en un sentido intelectual, no. Él fue un hombre muy preparado, pero en lo concerniente a Dios era un ignorante. Precisamente esta palabra ignorante que usa Pedro se refiere a la falta del conocimiento de las cosas de Dios y nos habla de una ceguera espiritual. Ahora bien, como les decía, nosotros no podemos ser muy duros con la ignorancia, porque todos fuimos ignorantes alguna vez. Y precisamente por esto mismo fuimos buscados por Dios para dejar de serlo. Así que somos llamados a ser pacientes y tolerantes con aquellos que aún no conocen a Dios. Sabemos que en el caso de Pablo, ¿verdad?, Jesucristo mismo se le presentó en persona, y a nosotros se nos presentó alguno de sus embajadores. Y al reaccionar positivamente al mensaje, ¿qué fue lo que pasó? Que pudimos salir de nuestra ignorancia y pudimos conocer al Dios verdadero. Entonces, en virtud de que ahora le conocemos, dice Pedro que nuestra conducta no debe darle pretexto a nadie, y por medio de ella hacer callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos que aún no conocen a Dios.
Dice el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro asume que sus oyentes entienden que son libres, y como a tales les pide que no usen mal su libertad. Obviamente, esta libertad no se refiere a la libertad física de la que fueron liberados sus padres de Egipto. Pedro se está refiriendo a la libertad que tenemos los creyentes en un sentido espiritual. En el mismo sentido que somos llamados a vivir en el Espíritu y en el mismo sentido en que nacimos de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos todos son conceptos espirituales. Cuando nacimos de nuevo, dice la Biblia que nosotros somos nacidos del Espíritu, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este nuevo nacimiento precisamente nos lleva a comenzar una nueva vida con Jesús. Y el vivir en el Espíritu nos va a librar de muchas cosas más que nos tenían esclavizados. Por ejemplo, la Biblia dice que somos libres porque ahora somos libres de la condenación. Antes de conocer a Cristo, ¿qué pasaba? Cada uno de nosotros vivíamos con una sentencia a cuestas, la que había venido como consecuencia de nuestros pecados y que era la condenación de nuestra alma. Sin embargo, de esta, como de otras cosas, hemos sido librados, dice la Biblia, gracias al libertador. Gracias a Jesús, que un día decidió bajar del cielo donde estaba para pagar con su sangre cada una de nuestras deudas. De esta forma, sabemos entonces que ya no existe un acreedor, un juez o un poder de las tinieblas que pueda demandar de nosotros un pago, porque en la cruz todo se pagó y este pago trajo por consecuencia nuestra libertad. Así que como estudiamos antes, ¿verdad? En 1 Pedro 1, 18 y 19, somos libres. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Recordando, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿verdad? Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros debemos tener presente que hemos sido librados de la condenación de nuestro pecado, como también nos lo recuerda Pablo en Romanos 6, donde dice así: y hemos sido libertados del pecado, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pedro está hablándoles a estas personas, diciéndoles que son libres. Les está recordando que son libres. Y dice en el 8.1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta debe ser una verdad que debemos tener muy arraigada en nuestra alma, para que no haya nadie que pueda jugar con algún sentimiento de culpa que pudiéramos tener rezagado por ahí. Ya no hay deuda, ya no hay culpa.
Para Dios, todo pecado ha quedado borrado de tu vida. Por lo mismo, ya no hay nada que reprochar, ni nada que te avergüence, porque todos tus pecados fueron echados en el fondo del mar. Como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Está hablando de Dios. Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿De qué otra cosa hemos sido liberados? Hemos sido libres de la ley. Hemos sido liberados de la maldición de la ley. La ley de Dios estaba en nuestra contra, porque cuando ésta decía que mentir era malo, que robar era malo, que no amar a Dios era malo, etc., ponía en evidencia nuestra transgresión. Porque nosotros transgredíamos la ley. Y nuestra falta de cumplimiento de esa ley nos hacía sujetos al castigo que esta ley imponía, que era tan grave como la muerte física y espiritual. Pero lo bueno fue que cuando se nos dijo que éramos culpables y pecadores, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros lo aceptamos. No nos rebelamos ni negamos que esto fuera cierto, sino que cuando se nos dijo que éramos culpables y pecadores, lo aceptamos. Y esta actitud marcó el primer paso hacia el remedio de nuestra situación. El segundo paso correcto que dimos fue aceptar que aquel castigo que la ley de Dios me imponía fue pagado por Jesús. Dice así en Gálatas 1:4: Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es decir, nosotros aceptamos que éramos pecadores y después aceptamos que Jesús había pagado por nosotros en la cruz. Y al aceptar a Cristo en nuestro corazón, aceptamos también el pago de nuestra transgresión a la ley de Dios que Él hizo en mi lugar en la cruz. Es decir, aceptamos a Cristo y el pago que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, en ese momento, nosotros fuimos librados de la maldición, del castigo que la ley demandaba sobre mi pecado. Dice así en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, nos rescató de la maldición, haciéndose Él mismo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y Él dónde fue colgado? En un madero. Entonces, somos libres de la condenación del pecado, somos libres de esa ley que nos condenaba, y esto debemos tenerlo presente. ¿Por qué? Porque las religiones juegan mucho con nuestra culpa, porque esta es una forma de manipular y de conducirnos por donde quieran, como a un caballo con anteojeras. Pero ya sabemos que en Cristo estamos libres de la culpa. Otra de las cosas de las que tenemos que estar muy conscientes de que hemos sido librados es de que estamos libres de Satanás. Estamos libres precisamente, ¿verdad?, de su influencia, de sus pensamientos, de su filosofía,
de su control y de toda esta forma de enseñanza que él tiene hacia el mundo de cómo vivir precisamente sin Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1, 12 y 13. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto, si tú lo lees con cuidado, te quiere enseñar que antes pertenecías al reino de las tinieblas, pero ahora has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y también Pablo le explicaba esta realidad a Timoteo y le decía lo siguiente en 2 Timoteo 2, versículos 24 y 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, Pablo explica que toda persona que no conoce a Dios está en el lazo del diablo, está cautivo a su voluntad. Claro, nosotros sabemos que existen adoradores de Satanás, es decir, gente que voluntariamente se ha esclavizado a Satanás, que se ha entregado a su voluntad abiertamente. Y a estas personas se les ha hecho pensar que están encadenados en un pacto del que jamás podrán librarse. Pero mira, si tú eres una persona que está en esta situación, hay una palabra de Dios para ti, porque esto no es verdad. Si tú volteas a Cristo, Él te puede librar de sus garras. No hay pactos eternos con Satanás, porque Jesús es más poderoso que Él, porque Jesús es el verdadero Dios, y para Dios no hay ninguna cosa imposible. Él puede rescatar de las garras de Satanás a cualquier persona, incluso que se sienta atada por él. Él tiene este poder. Y en la Biblia se nos dan muchos ejemplos de cómo Jesús pudo desatar estas cadenas de esas personas que estaban en los lazos del diablo, en los lazos del diablo y sujetos a su voluntad. Dice en Marcos 16:9, por ejemplo, la experiencia de María Magdalena. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena y nos dice algo de ella, de quien había echado 7 demonios. Es decir, María Magdalena, que ahora estaba buscando el rostro de Jesús después de su muerte, de ella, ¿verdad?, Jesús había sacado 7 demonios. Y en Mateo 17:18 dice: y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Hay muchos ejemplos que te podría yo leer de cómo Jesús tuvo el poder para liberar a cualquier persona que se sienta atada de los lazos de Satanás. Otra de las cosas de las que hemos sido librados es de la muerte, ¿verdad? Todo hombre, en forma natural, le tiene miedo a la muerte. Esto es muy evidente porque la mayoría de la gente no la anda buscando, sino al contrario,
la anda evitando. Y es que siempre hay un halo de misterio alrededor de lo que pueda haber después de morir. No se sabe exactamente no sabe esta persona exactamente qué va a encontrar. Y esta incertidumbre sobre la muerte le hace tener miedo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que como creyentes nada debemos temer. Su enseñanza nos libra de tenerle miedo precisamente a la muerte. Al contrario, la Biblia enseña que la muerte debe llegar, y debe llegar porque esta es la puerta a la eternidad. La Biblia habla mucho de la muerte, precisamente para que perdamos el miedo y la veamos como la veía Pablo, como una bendición en lugar de una maldición. Dice así precisamente Pablo en Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos la visión de un hombre que entendía perfectamente qué era la muerte y decía que esto lo llevaría a un estado muchísimo mejor. Entonces debemos entender que la muerte ya no tiene ese poder que tenía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente ya sabemos a dónde vamos a ir después de pasar por este trance. Dice la Biblia en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la muerte, ni la muerte va a poder separarnos del vínculo que tenemos ya con Jesucristo. Al contrario, ¿verdad? Lo llevará a cabo. Y dice en 1 Corintios 15, 54 y 55, y cuando esto corruptible, habla de nuestro cuerpo, ¿verdad?, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay aguijón, ya no hay victoria. La muerte ha sido superada por nosotros por medio de Cristo. Ahora, es verdad que como humanos le podemos tener miedo al proceso de morir, porque somos sensibles al dolor y nos da miedo perder el control y la lucidez de nuestros cuerpos, ¿verdad? Pero en ese momento en que estemos cerca de la muerte se hará más deseable que nunca. Otra de las cosas que debemos entender es que somos libres de la esclavitud. Somos libres de la esclavitud al mundo, a sus afanes, a sus valores y a sus objetivos. Ya no servimos a sus dioses, ni saciamos nuestra sed en sus pozos, sino que buscamos a Dios y bebemos del agua viva que Jesús nos da. Dice así en Gálatas 4, 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Somos libres en toda la extensión de la palabra. Y por esta razón, ¿verdad?, no debemos usar mal nuestra libertad
ni verla como un permiso para pecar. No razonemos equivocadamente como algunos lo hicieron, pensando que por motivos de esta libertad nosotros ya podíamos vivir en libertinaje. Dice Romanos 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces no usemos mal la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El hecho de estar libres de la condenación del pecado no nos da libertad para pecar. Bueno, no nos alcanzó el tiempo para ver el siguiente versículo. Lo dejamos ahí para la siguiente semana. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor viene.